el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del versículo 16 al versículo 20. Cuando lo tengan, se ponen sobre sus pies como reverencia a la palabra. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del versículo 16 al versículo 20. Amén. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y la Iglesia dice: Amén. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hermosa tarde, Señor, te adoramos y bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de estar una vez más en tu casa de oración, bendiciendo tu nombre, adorándote, Señor. Pero ahora queremos escuchar tu palabra, queremos que nos alimentes con tu palabra. Padre, bendice a mis hermanos que pueden estar hoy aquí presentes, Dios mío. Aquellos hermanos que han de escuchar el audio, bendíceles también en el nombre de Jesús, Señor. Y sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Señor, agrega bendición a tu palabra. Permite que mis labios puedan pronunciar correctamente, Señor, tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, amados? Vamos a tocar estas características que tal vez ya te las sabes, pero quiero que las recuerdes. El tema de esta tarde es características del hombre caído. Acabamos de leer un pasaje de la Escritura donde se habla de dos árboles. Uno que da frutos buenos, pero otro que da abrojos y espinos. Se identifican cada uno de estos árboles, ¿por qué? Por los frutos que están dando. Se identifica un buen árbol por los buenos frutos que da, pero se identifica un mal árbol por los frutos que está dando. Así es la vida de un cristiano. El cristiano genuino, verdadero, el nacido de nuevo, ya lo miramos, da frutos dignos de arrepentimiento. Da buenos frutos. Su conducta ha cambiado, su pensamiento ha cambiado. Esa palabra que se aplica a metanoia ha cambiado en su vida. Es completamente una mente diferente, tiene la mente de Cristo. Tiene nuevos hábitos, tiene nuevos deseos, nuevos intereses. Así, una verdadera naturaleza de un cristiano genuino y verdadero no se revela por las cosas que habla. La naturaleza de un hombre puede ser un predicador, un pastor, puede ser una de las hermanitas que se sientan hasta atrás, que vienen a los servicios los fines de semana por la tarde. Puede ser la persona que se sienta hasta el frente, que levanta las manos y canta. Ella no se define, o él no se define si es cristiano por las cosas que habla, sino que se define por lo que él o ella hacen, es decir, sus acciones. Tú puedes decir que amas a Dios, pero con tus acciones puedes negarlo. Puedes decir que eres cristiano, pero al mismo tiempo con tus acciones puedes gritar más fuerte que no eres hijo de Dios. Todos ustedes son son árboles que dan frutos. Paula es un pequeño árbol que tal vez está floreando y pronto va a haber frutos. Pero también tenemos a Tere, que es otro árbol, pero que su naturaleza se va a definir por los frutos que ellos den. Unos van a dar buenos frutos y otros van a dar abrojos y espinos. Es decir, uno va a dar una naturaleza corrupta, va a producir frutos corruptos. Una naturaleza que ha sido redimida por el Señor Jesucristo va a dar frutos dignos de arrepentimiento, va a dar buenos frutos. Una naturaleza corrupta entonces solo puede producir abrojos y espinos. Una naturaleza caída, un hombre caído, un joven caído, con una naturaleza caída, lo único que va a producir son obras corruptas. Amén. Como punto número 1, el hombre caído no puede amar a Dios. Te pregunto, ¿tú amas a Dios? ¿Y cómo lo sabes? Solamente porque tus palabras lo acabas de decir. Te acabo de decir que a un cristiano genuino no lo definen las cosas que habla y las cosas que dice, sino las cosas que él hace. Tú puedes decir amo a Dios,
Puedes decir, yo amo al Señor, pero en realidad tus acciones pueden negar las cosas que tú estás diciendo. Uno, el hombre caído no puede amar a Dios. ¿Por qué? Porque es un aborrecedor de Dios. Una persona que no ha nacido de Dios, él sigue aborreciendo a Dios. Él no ama a Dios, no ama a su palabra. Es más, si tú eres de las personas que dicen, no hay servicio y vamos a cantar y vamos a escuchar la palabra, déjame decirte, tú no le perteneces al Señor. Porque una persona que ama a Dios lo que quiere es alimentar su espíritu, quiere escuchar la palabra. Esa persona no lo forzan a venir a la iglesia. No viene a la iglesia porque lo van a regañar, porque lo trae a la fuerza a su papá o su mamá o porque el esposo le está diciendo, sino que él ama a Dios y por lo tanto su deseo en su corazón es ser llenado de su bendita palabra. Si tú estás aquí, a la fuerza, si no vienes por convicción propia, si no es un deseo, un hambre de conocer de la palabra, muy probablemente no le perteneces al Señor, porque Romanos capítulo 1, versículo 30 dice así: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Esa es una de las características de una persona caída. Esa persona no ama a Dios, sino que aborrece a Dios. Pregunto, ¿te gustan las cosas santas? ¿Te gusta lo santo? ¿O te gusta todo lo corrupto, todo lo sucio, todo lo inmoral? Todas aquellas cosas que tú haces determinan qué frutos estás dando. No las cosas que hablas, sino las cosas que tú haces. Ahora, una persona con una naturaleza caída es un enemigo de Dios. Si tú verdaderamente no has nacido de la palabra, tú sigues siendo un enemigo de Dios y tienes un problema. ¿Por qué? Porque tarde que temprano vas a rendir cuentas. Y si eres enemigo de Dios, te está esperando un lugar llamado infierno. Romanos capítulo 5, versículo 10, dice así: porque si siendo enemigos, escucha, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cada hombre que no ha nacido de nuevo, es decir, cada hombre o cada mujer que es caído, es un enemigo de Dios. Te pregunto, vuelvo a preguntarte, ¿tú eres enemigo de Dios? ¿O tú eres una persona que tiene una naturaleza de parte del Señor en la cual tú has nacido de nuevo, tienes una nueva naturaleza? Porque estas características de verdad se notan en una persona que no ama al Señor. En una persona que no ha nacido de Dios, eres aborrecedor de Dios, eres enemigo de Dios. Y otra de las cosas, una persona con una naturaleza caída aborrece a Dios porque ama la maldad y hace obras malas. Ok, jóvenes, mírenme para acá. Vean, por favor, cierren sus Biblias, jóvenes, y vean. ¿Sabes por qué muchas veces tú no quieres saber nada de Dios? Porque dice la palabra que tú eres una de las personas que aborrecen a Dios si es que no has nacido de nuevo. Dice que estas personas aman la maldad, aman la inmoralidad, aman lo sucio. Jóvenes, ¿qué es lo que miran tus ojos en el celular? Jóvenes, ¿qué tipo de música escuchan tus oídos? ¿Qué tipo de programas miran tus ojos? ¿Cuántas veces a la semana te deleitas en la palabra? ¿Qué es lo que más le agrada a tu corazón? ¿Te escondes para pecar y hacer lo malo? ¿Te deleitas en esas cosas que deberías de aborrecer porque son pecaminosas y es algo sucio delante del Señor? ¿O eres de las personas que se deleitan en la maldad, en la suciedad, en lo inmoral? Porque son señoritas, que es la mayoría que tengo hoy aquí, no hay jóvenes varones. Señorita, tus ojos se deleitan en ver las cosas inmorales que Dios aborrece. Tus pensamientos se deleitan en pensar cosas que Dios detesta, que Dios aborrece. Si es así, hay una gran probabilidad de que tu corazón no le pertenezca al Señor. Hay una gran probabilidad que tú vayas caminando por la puerta ancha. Es muy probable que tú seas un árbol que produce abrojos y espinos. Es muy probable que tú que estás aquí sentada, tu corazón en verdad sea un corazón que aborrece al Señor, que aborrece la santidad y que se deleita tu pequeño corazón en hacer las cosas que Dios aborrece. Wow. Pero somos cristianos y yo espero que así sea. Porque si eres cristiano, Fátima, si eres cristiana genuina y verdadera, tienes una batalla, una pelea contra el pecado. Aborreces hacer el pecado.
Pero si no es así, Fátima no va a mover ni un dedo por luchar contra aquello que Dios aborrece. ¿Dónde dice eso? San Juan capítulo 3, por favor. San Juan capítulo 3, versículo 19. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hay personas que no les gusta estar delante de una persona que es cristiana. No les gusta ir a la iglesia porque saben que van a escuchar la voz de Dios y van a ser reprendidos. Muchas de las personas no les agrada estar en la casa de oración y les gusta platicar con gente cristiana, con gente que de verdad ama al Señor. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen, ay, de segurito va a empezar a estarme echando su sermón. No quieren gente que sea cristiana porque ellos aborrecen la luz, aborrecen la verdad, aman las cosas malas. ¿Dónde crees que hacen las cosas malas? ¿Se hacen en la luz o en la oscuridad? Es decir, escondidas. Fátima, cuando tú has cometido pecado, ¿lo haces a la luz de los ojos de tus padres o de tu hermana o a solas? A solas. Tú cuando vas a cometer algo que es indebido y que sabes que no es correcto, ¿lo haces cuando te está mirando tu papá o tu mamá o a solas? A solas, hermana Diana. Porque a veces ya les tiene mucho a los jóvenes, pero ¿qué tal nosotros los adultos? ¿Cuándo cometemos faltas? ¿Cuando todo el mundo nos está mirando o cuando nadie nos está mirando? Cuando nadie nos está mirando. El único problema que tiene el ser humano es que se le olvida que Dios tiene ojos como llama de fuego. Que aunque tú te escondas, Él te está mirando. Que aunque tú pienses que Dios no te está mirando, Él ya te vio. Ahora, tenemos un pensamiento tan pobre que decimos, después le pido perdón al Señor y se acabó. Eso habla de un corazón que aborrece la justicia de Dios, que ama la mentira, que ama todo aquello que Dios llama pecado. Dice que muchas veces no quieren escuchar la palabra, porque la luz vino al mundo, así como aquí. En un hombre, una mujer que sabe que va a ser reprendido por la palabra, no quiere estar cerca de alguien que lo va a reprender. Y no es que me cae mal el hermano Ricardo, es que me cae mal la hermana Salvo. No, es tú aborreces lo que te va a decir ese hombre o esa mujer conforme a la Escritura, reprendiendo lo que tú estás haciendo mal. ¿Y sabes por qué? Porque eres aborrecedor de la luz. Porque no amas a Dios. Porque esa es una naturaleza del hombre caído, de una persona que no ama al Señor. Ahora, vamos a ver qué dice ahí Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 21. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿A quién le habla aquí? ¿A un hombre caído o a un hombre regenerado? ¿A quién? Lo vuelvo a leer. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿A quién le habla? ¿A un regenerado o a un caído? A una persona que ahora es cristiano. Dice que antes era enemigo de Dios, que antes hacía cosas malas, que antes tenía el mismo problema que cualquier impío, era un hombre caído, amaba el pecado, hacía las cosas que a Dios le desagradan, pero ahora dice que Dios los ha reconciliado. Y así cada uno de nosotros, cuando tiene una naturaleza caída, es enemigo de Dios, no ha sido reconciliado con Dios, ama el pecado, se esconde para hacer todo ese tipo de actos que Dios aborrece. Te pregunto, ¿te estás escondiendo de Dios? ¿Estás huyendo de las cosas que tú sabes que están mal delante del Señor y que estás haciendo escondidas? ¿Sabes que Dios puede descubrirte? O más bien sabes que Dios ya te descubrió. Gloria al Señor. Todas estas cosas que vienen aquí, que son características de un hombre caído, tú debes de analizar tu vida y debes darte cuenta si le perteneces al Señor, si has nacido de nuevo, como el mensaje, el último mensaje, eres tú nacido de nuevo. Es decir, eres tú un hijo de Dios, tú le perteneces al Señor, o tú eres una persona con las características de un hombre caído. Eso tienes que hacerlo.
Puedes llevar 10 años en el Evangelio y aún así mirar que tú tienes estas características en tu vida. Si es así, amado hermano, tú necesitas venir al Señor y arrepentirte. Otra de las cosas, aborrece a Dios porque ama más sus deleites pecaminosos. Jóvenes, ¿qué amas más? ¿La santidad de Dios? ¿La palabra de Dios? ¿O amas más los deleites que te ofrece este mundo? ¿Qué es lo que llama más tu atención? Lo que la palabra enseña que debes tú de deleitarte, que es la santidad, la justicia, la bondad, el amor, la misericordia. ¿O amas más la inmoralidad? ¿Amas más la mentira, la desobediencia? ¿Qué es lo que ama más tu corazón? ¿Por qué? Vamos a ver qué dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 4. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 4. Dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esa es una característica de un hombre caído, que ama más los deleites de este mundo. Es más, aquí hay mujeres que ya son casadas, y algunas de ellas saben de lo que voy a hablar ahorita. Tal vez tú no lo has practicado y espero que así sea. ¿No es cierto que a veces a través de esos aparatitos que tenemos, muchas personas han cometido pecados de inmoralidad? Tal vez no lo has hecho físicamente, pero solamente con ese aparatito que tenemos que se llama celular, muchas personas, tanto hombres como mujeres, están practicando inmoralidad. Sus ojos se están contaminando. Sus ojos están escuchando cosas que no deben de escuchar. Al igual que un joven, que Pablo le dice a los jóvenes, huye de las pasiones juveniles, huye de la fornicación, huye de todo eso. Así Dios mismo reprende también a nosotros como adultos y nos dice, huyan de esas cosas. Porque dice que los hombres caídos son amadores de estas cosas, son amadores de los deleites más que de Dios. Y todos nosotros entramos ahí. Puede ser un hombre cristiano, una mujer cristiana, y tal vez has caído y has sido atrapado en la red, y has sido atrapado y no hayas la manera de cómo salir. Cualquiera que sea la situación, puede ser alguna inmoralidad, puede hacer algo que tú sabes que estás practicando y que Dios aborrece, y tú sabes que tú debes de aborrecerlo, pero te empiezas a deleitar en ese pecado. Dios llama a ese pecado algo sucio y que no debe de estar en tu corazón. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios, un nacido de Dios, y dice que esa característica le corresponde ¿a quién? A un hombre caído. Que ellos son amadores de los placeres, ellos son amadores de aquellas cosas que un hombre genuino, nacido de Dios, tiene que aborrecer. Hermano Ricardo, pero en la Biblia encontramos que David era un hombre hijo de Dios, amaba al Señor, mas sin embargo David cometió adulterio. Tienes razón. Hombres, cuidemos nuestros ojos, cuidemos nuestros oídos, cuidemos cómo andamos, cómo caminamos, porque si David, un hombre conforme al corazón de Dios, cometió ese tipo de pecado y después de eso mató, tú y yo tenemos el mismo peligro. Si encontramos dentro de una congregación donde Pablo escribe y le dice a la iglesia que agarren a ese hombre, que es un hombre malvado, que se está metiendo con la mujer de su propio padre, es decir, un hombre cristiano que está escuchando la palabra, no habla de allá afuera, háblalos de adentro, que está escuchando la palabra y todavía le dice, ¿sabes qué? Ese hombre, ninguno de ustedes se atreve a reprenderlo, pero yo ya lo hice, y es más, ya busqué esa actitud que él tomó. Si Pablo le escribe a la iglesia de Corinto porque había inmoralidad sexual dentro de la iglesia, ¿tú crees que la iglesia en este tiempo está exenta de eso? ¿Tú crees, Paula, que Pablo y Tomás están exentos de cometer inmoralidad sexual? No, no están exentos. ¿Tú crees que Tere está exenta de cometer algún pecado como la fornicación? No, no está exenta. O que Fátima, ¿tú crees que a pesar de que Fátima ministra la alabanza y toca con la guitarra, ¿tú crees que ella está exenta? No. ¿Tú crees que el predicador o el pastor de esta congregación está exento? Claro que no. Todos nosotros tenemos algo en el corazón, y te lo he recalcado varias veces, que están las semillas en este corazón que en tierra fértil puede brotar. Mírame, ahí tengo a Lucero, una mujer casada. Y como que no le gusta cuando digo que es una mujer casada. Ella necesita saber que su corazón tal vez ya es regenerado, tal vez ya ha nacido de nuevo, pero aún así puede ser tentada como fue tentado David. Porque se habla de un David, porque la Biblia no registra, y de repente estaba la hermana, no sé, Juanita mirando por la ventana y miró un hombre bañándose y lo mandó a traer, no. Pero sí habla de mujeres que se prostituyeron, de mujeres que eran mujeres que no tenían temor del Señor, como una Jezabel,
Como una mujer, como dice, que se pintó los ojos con antimonio y salió porque seducía a los hombres. Encontramos en el libro de Apocalipsis una mujer, la cual es reprendida, y la cual el Señor dice que la ha tirado en cama para que se arrepienta, porque ha hecho fornicar a tus hijos, ha hecho fornicar a la iglesia, a los hermanos dentro de la congregación. Y Dios le llama y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pregunto, si yo pregunto a la hermana Sato, la hermana Maraí, Lucero, Cheli, hermana Diana, que son mujeres, jamás han sido tentadas o tocadas con un pensamiento de inmoralidad. Jamás han cometido tal vez ese pecado físicamente, pero no es cierto que su corazón tal vez ha sido tentado por el simple hecho de que son mujeres, son carnes, sentimientos y emociones. Y Satanás también lanza a sus corazones esos dardos envenenados. Aunque se oye, no, yo no, ¿cómo creer, hermano? Yo soy una mujer casada. Sí, aunque seas una mujer casada, la palabra enseña que todo esto puede ocurrir en tu corazón. Jóvenes, tengo a Fátima, tengo a Dama. Fátima, ¿alguna vez has tenido pensamientos inmorales? No me contestes, Mica, solamente estoy haciendo las preguntas. ¿Tú los has tenido? Claro que los han tenido. Tal vez van a decir, ay, no, hermano, ¿cómo crees? Yo ni pienso en esas cosas, puro estudiando, me la paso. Matemática, ciencia, no, hermano. Sus corazones son tentados. Ellos son jóvenes. Y Pablo le dice, Paula, huye de las pasiones juveniles. Porque van a llegar muchachos a tu vida, Pablo. Y te van a seducir. Pero aquellos muchachos no van a tener el temor de Dios como tú lo tienes. Ellos no tienen una Biblia en sus manos como tú la tienes. Ellos van a tratar de persuadirte. Van a tratar de contaminar tu carne como está contaminada la de esos muchachos. ¿Y sabes algo? El apóstol Pablo dice, huye. Porque esas pasiones juveniles van a llegar. Y algo que la gente mira como algo común, que es la fornicación, Dios lo llama un pecado de muerte. Un pecado aborrecible. Señoritas que están aquí, espero un día poder casarlas o presentarlas delante del Señor. Pero que ese vestido blanco que ustedes lleven sea porque de verdad son puras. Porque nunca jamás las ha tocado un varón. Porque le van a dar ese regalo a su esposo. Y espero que el muchacho que vaya a ser su esposo sea un hombre también temeroso de Dios, el cual no ha tocado el cuerpo de una mujer, ni ha fornicado. Porque una mujer que sale vestida de blanco representa pureza, representa que ha respetado su casa, su hogar, representa una niña, una joven, una doncella que no ha sido mancillada, una joven que le va a dar un orgullo a su padre y a su madre, que va a salir de blanco. ¿Por qué? Porque se ha guardado hasta ese momento, porque es una mujer temerosa de Dios. Pero señoritas, escúchenme bien lo que voy a decir. Si ustedes alimentan su corazón de inmoralidad, con lo que miran sus ojos, con lo que llega a sus pensamientos, y empiezan a ser arrastrados por la misma corriente de los de allá afuera, pronto cada una de ustedes se verá contaminada en su cuerpo y en su carne, y ustedes tendrán el mismo problema que tienen aquellas muchachas. Aquellas muchachas van a tener que abortar. ¿Por qué? Porque es un embarazo no deseado. Aquellas muchachas van a tener que casarse de blanco a las carreras con un embarazo prematuro. Aquellas muchachas van a hacer que su padre y su madre participen de su misma mentira, tratando de cubrir el pecado. ¿Y qué va a decir la sociedad? Pero Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Y es responsabilidad de nosotros como padres enseñarlo. Y esas características son de jóvenes o de hombres y mujeres que tienen una naturaleza caída. Ellos no aman la pureza. Ellos no aman la santidad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Eso quiere decir ese salmo. Bienaventurado el hombre, el joven, el niño, que no camina el mismo camino de los de allá afuera, de aquellos hombres que caminan sin temor y sin reverencia a un Dios santo, de aquellas personas, amado hermano, hace referencia ahí que no es camino de pecadores, que tú no llevas los mismos pasos que ellos. Mira nuestras doncellas. Tengo a Fátima, a Dana, Paula, Tere, Alexa. Y son doncellas. Pero si ellas tienen estas características del hombre caído, fácilmente van a ser envueltos en el camino de los pecadores y van a ser arrastrados por esa misma corriente. Si tenemos padres irresponsables que no enseñamos la Escritura, dice, fórzalos a entrar, que escuchen la palabra, que entiendan la palabra. Es que mi hijo no quiere nada, que haga de su vida lo que él quiera. No, fórzalos, porque un día te van a pedir cuentas de ese joven o de esa joven. No estoy diciendo que traigas un garrote o de las leñas y vas a escuchar, no. Pero enséñales, mientras estén bajo tu tutela, tienes autoridad y responsabilidad sobre ellos. Pero mírame, muchas veces el padre está escuchando la palabra. Yo no le digo porque vienen solas hoy, no. Y los hijos en casa viendo televisión, con el celular jugando, cuando deberían estar en la casa del Señor escuchando la palabra del Señor, porque son jóvenes y son inmaduros. Y pronto
allá afuera el mundo se los va a querer comer. Y si quieren esta naturaleza, porque la tienen si es que no han nacido de Dios, pronto tu hijo o tu hija estará dando frutos de pecado. Pronto llegará la inmoralidad sexual a tu casa. Pronto habrá embarazos no deseados. Pronto, amado hermano, te vas a avergonzar, vas a decir que decepcionado estoy. ¿Sabe por qué? Porque tienen una naturaleza caída, no tienen el temor de Dios en su corazón. Voy a seguir. Número 2. El hombre caído no puede conocer a Dios. Un hombre caído, hermano, no puede conocer a Dios. Vamos a ver qué dice ahí 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así. A ver. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, no es ese hermano, perdón. En 1 Corintios, estoy en segundo. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural Sí. no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Un hombre con una naturaleza caída no alcanza a discernir las cosas que son espirituales y que a Dios le agradan. Un hombre con una naturaleza caída, como dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Es por eso que a veces cuando estás en la iglesia escuchando la palabra, no te interesa, porque no alcanzas a discernir, porque tu corazón todavía no le pertenece al Señor. Tú no amas la palabra. Y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando en términos generales. Yo sé que ustedes como jóvenes o cada uno de los hermanos, yo no puedo meterme a su corazón, puedo mirar los frutos, puedo mirar cuando hay indiferencia en un joven, que aunque escuche la palabra en realidad no quiere vivirla. Puedo mirar la indiferencia que hay en algunos padres también, que aunque escuchan la palabra ellos no están dispuestos a cambiar, o no les interesa si sus hijos aman la palabra o la aborrecen, no. Pero aquí dice que un hombre natural, es decir, una persona que no ha nacido de Dios, que tiene una naturaleza caída, no puede amar a Dios. ¿Por qué? Porque no puede discernir su voz. Recuerda que te dije, estamos constituidos de cuerpo, alma y espíritu. Cuando estamos en nuestros delitos y pecados, estamos muertos espiritualmente, separados de Dios. Cuando Dios nos salva, cuando Dios pone un nuevo corazón, cuando Dios nos ha rescatado de esa mala manera de vivir, dice que nos da vida en el espíritu. Y es entonces cuando tienes discernimiento. Es por eso que Lucero, cuando se va a su casa, de repente dice, hoy Dios me habló. ¿Y cómo sabe? Porque ha discernido la voz de Dios, porque ya no es una persona con una naturaleza caída, sino que tiene la naturaleza de Dios y escucha la voz del Señor en su corazón. Pero no todos. Algunos de ustedes pueden pedir 100 mensajes y jamás vas a escuchar que digan, hoy el Señor habló a mi vida. Hoy el Señor me confrontó. Hoy sentí una tristeza que me guió al arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque el hombre natural no puede amar a Dios ni puede discernir la voz del Señor. ¿Sabes por qué? Porque aborrecen la verdad y harán todo lo posible por negarla o detenerla. Levanten la mano quienes de ustedes de repente dicen, ay, yo ya quisiera que se callara el predicador. No vas a decir, yo soy hermano el que piensa eso de usted, que ya se calle, no. Pero una persona que si está aquí sentada, lo menos que quiere es que le digan las cosas de la palabra. Lo que menos quiere es escuchar la verdad del Evangelio. Más si está cómodo con su pecado. Y si sabe que cuando escuche la palabra, esa palabra que le van a decir, le van a decir, suelta ese pecado. No están dispuestos. ¿Dónde dice eso? Vamos a ver qué dice la palabra ahí en Job, capítulo 21. Job, capítulo 21. Job, capítulo 21. Versículo 14 y versículo 15 dice así. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Una persona con una naturaleza caída aborrece la verdad. ¿Dónde dice aquí? Job dice, esa gente dice, apártate de nosotros, no te queremos escuchar, no queremos escuchar tu verdad. ¿Y quién es Jehová? ¿Quién es Dios para que nosotros le oremos, para que le estemos pidiendo algo? Y dice aquí el libro del siervo Job, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Sabes por qué a veces la gente no quiere orar? ¿Sabes por qué?
Porque dice, ¿de qué sirve que yo esté orando? ¿Para qué voy a orar? No sirve de nada que yo le pida algo al Señor. Cuando dice la palabra de Dios, que esas personas son, ¿por qué? Porque no quieren al Señor en sus vidas, como lo dice el versículo 14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Es otra característica, hermano. Una persona que aborrece al Señor no ama la verdad, no quiere al Señor cerca de él. Vamos a ver qué dice en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Te lo dije, aborrecen la verdad y harán todo lo posible para negarla o detenerla. No quieren la verdad de Dios en sus vidas. No quieren escuchar la voz de Dios. El joven que se deleita en el pecado. ¿Por qué toco tanto estos temas, hermano, juntos como la inmoralidad sexual? Porque es lo que se vive día a día allá afuera en el mundo. Y ellos no quieren escuchar la voz del Señor, porque al escuchar la voz del Señor, ellos tienen que abandonar eso que Dios aborrece, y ellos lo aman. Ellos piensan que es algo divertido. Ellos piensan que es un deleite, mas no saben que traerá consecuencias amargas a su vida. Y es ahí donde encuentras una mujercita, muy jovencita, con un niño en sus brazos, llorando amargamente y diciendo: me abandonó este ingrato que me dijo que me iba a amar. Es un borracho y me golpea. No me da para la leche de mi niño. Y ahora, eso que lo tomaron como un juego, como algo que iba a ser divertido, ahora están sufriendo las consecuencias de haberse deleitado en un pecado que a la larga le iba a traer ratos amargos. ¿Y sabes qué? Eso sucede todos los días, en cada hogar, en cada persona que no escucha la voz de Dios a quien toca. Es por eso que Pablo dice: huye de las fornicaciones. Joven, huye de las fornicaciones. Apártate de esas cosas que Dios aborrece. Pero el hombre caído, el joven que tiene una naturaleza caída, no ama al Señor, no escucha su voz y no puede. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Número 3. El hombre caído no puede obedecer a Dios ni agradarle. ¿Sabes por qué cometiste ese pecado tan horrible? ¿Sabes por qué no te importó ofender el corazón del Señor? Porque esa es una característica de un hombre caído. Porque es una característica de una persona que no ama al Señor, ni puede obedecerle, ni quiere obedecerle. Por eso es que, joven, yo quisiera obedecer, pero no puedo, se me hace difícil. Claro, tu corazón no le pertenece. No eres un hijo del Señor. No eres una persona que ame a Dios. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 8, versículo 7 y versículo 8 dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Jóvenes, mírenme por favor. ¿Tú sí puedes agradar a Dios? Dime amén. Solamente Fátima y a la puerta porque lo forcé. Joven, ¿tú puedes agradar a Dios? ¿O no puedes? Digo, Paula, no tengas temor. Amén. Amén. No soy perfecto en mi obediencia, pero si eres hijo de Dios, nacido de la palabra, estas características, hermano, ya no están en tu corazón, no son la esencia de tu vida. ¿Por qué? Solamente las personas con una naturaleza caída no pueden amar al Señor, no pueden obedecerlo. Pero una persona que ha sido regenerada ama la palabra, se esfuerza por matar cada pecado que van a atosigar a su corazón, a su mente y a su pensamiento. Pero una persona, amado hermano, que no ha nacido de Dios, dice que no pueden. No pueden amar a Dios, no pueden obedecerlo. Ahora te das cuenta, ¿por qué? Porque yo no puedo obedecer a Dios. ¿Por qué me cuesta tanto obedecerlo? Tal vez tú solamente has sido persuadido por la palabra y estás como aquel hombre que dice: por poco me persuades a que me haga cristiano. Casi fabrico otro poquito más y me vuelvo cristiano si me sigues hablando. Y yo espero que de tanto que escuchas la palabra, un día sople el viento de Dios, porque el viento sopla de donde quiere, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y espero que en ese momento
tu corazón, amado hermano, sea transformado por el poder de la palabra. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Yo puedo mirarte ahorita. Y puedo mirar que hoy estás en pecado. No estoy asegurando nada, estoy diciendo algo solamente. Pero tal vez mañana yo te vuelvo a ver. Y una noche anterior el viento de Dios sopló y mañana te verá diferente. Y bueno, si ayer era una pecadora que amaba el pecado y se deleitaba, era una joven que era inmoral. Una mujercita que le gustaba la pornografía, que le gustaba la cerveza, que le gustaba el cigarro, las malas palabras. Y de repente otro día digo, wow, ahora está levantando las manos y llorando. ¿Sabes por qué? Porque así es el nacido de Dios. Tú no sabes en qué momento el Señor va a transformar tu corazón. Cuando estás escuchando la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, de repente el corazón se quiebra y Dios pone un nuevo corazón y escribe sus leyes y sus mandamientos y te hace andar en ellos. Y entonces empiezas a amar al Señor. La justicia que antes aborrecías, ahora la amas. Y la verdad que antes no practicabas, ahora la empiezas a practicar. ¿Cuándo? Cuando Dios hace ese trabajo en la vida de cada uno de nosotros, no solamente los jóvenes. Pero es que hoy hablo directamente de los jóvenes porque son más jóvenes que adultos, hermano. ¿Quién sabe dónde se quedaron los adultos? Pero bueno, sigo. Ok. Dice aquí que los designios de la carne son enemistad contra Dios, tus deseos pecaminosos. Son una enemistad contra Dios, Dios los aborrece. No se lleva con nada de eso. Y luego, no se sujetan a la ley de Dios. No se puede, mija, no puedes. ¿Pero por qué no puedo hacerlo? Porque es enemistad contra Dios, tus deseos pecaminosos. No puedes servir a dos señores porque con uno vas a quedar mal. O amas la santidad o amas la suciedad. O amas la inmoralidad o amas la santidad. Pero no se puede ambas cosas. O te gusta lo dulce o te comes lo amargo. Pero ambas cosas no se pueden. Y algo sucede en tu corazón. Mira, Paula. A Paula llevo conociéndola un rato. Y la he visto cuando está molesta, cuando tiene cara de pocos amigos y le he mirado sonreír. Pero ha pasado el tiempo. Y al igual que he observado a Dana, a Fátima, a Tere y a todos aquellos que me han permitido convivir con cada uno de ustedes, yo noto diferencias en su estilo de vida. Y ella es un ejemplo. No sé qué está haciendo el Señor en su corazón y en su vida, pero algo está haciendo. Y si ella se expuesta a la palabra cada día, cada semana, cada vez que hay un servicio y escucha la palabra, la palabra, la palabra, de repente vamos a tener una joven cambiada por el poder del Evangelio. Y vas a decir, ¿qué le pasó a Paula? Yo me acuerdo cuando la conocí, era así, así, así. Claro, la palabra de Dios es la que tiene el poder para cambiar y transformar el corazón del hombre. No es la mujer que ella debería de ser, ni la joven que debería de ser, pero ella no es la misma que cuando yo la conocí. Ahí tengo otra jovencita, Fátima. Ha tenido bajas, ha tenido altas. A veces parece una cristiana que está sacando fuego hasta por los codos, que quiere servir al Señor. Y a veces le he visto arrastrando las manos, sin ganas, sin deseo, indiferente. Pero aún así, no es la misma jovencita que yo conocí. Va a seguir pasando, Fátima. A veces vas a sentir que vas volando y a veces vas a sentir que te vas arrastrando como un gusano. Pero si le perteneces al Señor, Dios cuida de ti. Dios te hace crecer. A lo mejor tienen algún problema con un pecado en particular. Pero aún así, si esa naturaleza caída ha sido transformada y el nuevo nacimiento ha surgido en tu corazón, el Señor te va a transformar, te va a moldear, te va a cambiar, te va a transformar. Y eso es a través de escuchar la palabra del Señor. Amén. Voy a seguir. Dice que no pueden sujetarse, en ese versículo que leímos. Y los que viven según la carne, es decir, los que tienen una naturaleza corrupta, ¿te acuerdas? Dos árboles, uno que produce rojos y espinos y otro que produce buenos frutos, y que el árbol malo no puede dar frutos buenos y que el árbol bueno no puede dar frutos malos. Independientemente, amado hermano, si tú miras un buen árbol, tú sabes por su fruto. Si tú pones un huizache aquí de este lado y de este lado pones un árbol de naranja, ¿tú crees que ese árbol de naranja no va, por el simple hecho de ser un árbol de naranja, tú crees que va a dejar de dar tus frutos? No. Cada año, cada temporada, en su tiempo, en su momento, ese árbol va a producir sus naranjas bonitas así. Y tú vas a venir y vas a cortar esas naranjas. Pero ese huizache, que lo único que produce son espinas, ¿qué crees que va a producir el próximo año? Y el otro año. Y el buen árbol que va a producir el próximo año. Frutos buenos. Y el otro árbol, frutos malos. Ok, aquí tenemos a Paula, una mujer cristiana, y acá tenemos otro ejemplo. No estoy diciendo, bueno, pues te voy a tomar el ejemplo, familia, no lo oigas, ¿eh? Pero tenemos una mujer cristiana que ha nacido de Dios, y una niña
que tal vez no ha nacido de Dios, ella va a producir obras rectas. Y ella, si no es nacida de Dios, cada año, cada vez que tú la veas, cada semana, si ella no ha nacido de Dios, las obras que va a producir son corruptas. Ella sigue amando el pecado, ¿cuándo? Todos los días. Ella va a estar amando la justicia, cada vez más y más y más. Va a querer limpiarse de toda inmundicia. ¿Cuándo? Cada día que escuche la palabra, cada día que esté escuchando. La palabra del Señor va a ir haciendo un efecto en ella. Pero en esta persona, que no ha nacido de Dios, aunque escuche la palabra, su corazón se va a endurecer. ¿Por qué? Porque está peleado con Dios, no puede escuchar su voz y va a decir, no, Dios todo lo prohíbe. Ay, no hagas esto, no vayas para allá, no toques, no huelas, no gustes. Pero una persona que ama al Señor dice, gracias Señor, porque tienes razón, me estás librando de lo sucio, de lo inmoral, de lo pecaminoso. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Una joven que es nacida de Dios, ¿sabes algo, Paula? Una de las características es que se deleita en la palabra. Y va a ser prosperado porque se deleita en la palabra. Va a ser alimentado su espíritu, su alma. Y va a tener un conocimiento diferente acerca de Dios. Su adoración va a cambiar porque conoce a Dios. Su obediencia va a ser diferente porque conoce a Dios. Y su obediencia se va a notar primeramente en su hogar. Si es una joven, en su manera de comportarse con sus padres. Si es un cristiano, si es un padre, en el trato que le dé a su esposa, en el trato que le dé a sus hijos. Ahí vas a ver el fruto que está dando ese árbol. ¿Por qué? Porque tiene que dar buenos frutos. Porque si es un buen árbol, no va a dar malos frutos, hermano. Imagínate que este palo de manzana o de naranja cada año me esté dando espinas, ¿se podrá? No, ¿por qué? Él va a dar buenos frutos. Tiene una naturaleza diferente, a diferencia que es del espino. El espino año tras año, espina tras espina, espina tras espina. Un hijo de Dios año con año, fruto, fruto, buen fruto, buen fruto, buen fruto. El que no es hijo de Dios, obras corruptas. De repente, ay, ya sabes que Fátima, un ejemplo, Fátima anda en fornicación, ¿cómo vas a crecer? Ya te diste cuenta que Fátima es desobediente a sus padres, ¿cómo vas a crecer? Y para la próxima, oye, ya sabes que Fátima es bien peleonera, ¿cómo? Sí, pues no puede dar frutos buenos, no le pertenece al Señor, su corazón no ha sido transformado, no ha sido cambiado. Pero una naturaleza que viene del cielo, ¿tú te puedes imaginar a una persona que es nacida de Dios haciendo todas las cosas contrarias a lo que la Biblia enseña? No se puede. No se puede. Y ya lo vimos que no se puede. Entonces, todos los que viven según la carne, es decir, una naturaleza corrupta, no pueden agradar a Dios. ¿Dónde dice eso? Ahí ya lo vimos en Romanos capítulo 8, versículo 8. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Y simplemente no se puede. Voy a terminar ya casi, hermano, no te me desesperes, ya casi terminé. El hombre caído, este es el número 4, el hombre caído no puede reformarse o cambiar por él mismo. No se puede. ¿Has visto a esa gente que hace promesas? Que dicen, este año voy a cambiar. Es más, ya algunos de ustedes ya están preparando su sermón para decirlo el día domingo. Tal vez a tu hermana, a tu mamá, o tal vez ya piensas, ya estás mandando un mensaje. Si ya perdiste algún ser amado, a lo mejor tú ya estás pensando, ay, por mi tío, por mi abuelito, por mi papá, por mi hermano, este año, hermanito, te prometo que voy a ser diferente. Papá, te prometo que voy a ser diferente. ¿Sabes algo? No se puede. Y vamos a ver que una persona no se puede reformar o cambiar por sí solo. Necesita a alguien que lo haga por él. Vamos a ver dónde lo dice. Job capítulo 9. Job capítulo 9. Versículo 29. Al versículo 31. Dice así. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Job sabía que el hombre no puede ser limpio delante del Señor a menos que Dios lo limpie. Ahí mismo en Job capítulo 14, versículo 14, dice así. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Job sabía que el único que podía librarlo era Dios. Job sabía que el único que podía limpiarlo era el Señor. Ahora, vamos a ver qué dice Jeremías capítulo 2, versículo 22.
Jeremías capítulo 2, versículo 22. Jeremías 2:22. Escucha, tú no puedes cambiar por ti solito. Ya no voy a ser como soy, ya no voy a ser mentiroso, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Dice la palabra del Señor así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Ahí mismo en Jeremías capítulo 13, versículo 23. Jeremías capítulo 13, versículo 23 dice así: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Dice la palabra del Señor que tú por ti mismo no puedes hacer un cambio en tu vida. Si Dios no hace ese cambio en tu vida, tú no puedes por más que te esfuerces. Te puede pasar lo que le pasa al borracho en la religión tradicional. Ellos hacen una manda, un voto, no sé cómo le llamen, y dicen: todo este año no voy a beber. Todo este año. Y empiezan en el primer mes y ellos están desesperados el segundo mes. Y ya cuando se viene aproximando el día que se va a terminar su voto, ellos saben que esa noche su cuerpo ya está esperando la primera cerveza fría y helada que se van a inclinar a su boca. ¿Sabes por qué? Porque ellos no pueden hacer un cambio en su corazón. El deseo de su corazón sigue ahí presente. Y dice aquí la palabra: ¿cómo ustedes van a cambiar si están habituados a hacer lo malo? Pues el etíope, ¿sabes qué es un etíope, verdad que sí? ¿Cómo son los etíopes, Paula? ¿No? Hermana Santo, ¿cómo es un etíope? ¿Hermano? No, es algo que ustedes lo platican mucho en la mesa cuando comemos. Es un negro. ¿Qué es un etíope, hermano? Es un hombre de piel oscura, negro, negro, negro. Y dice: ¿podrá el etíope cambiar su piel? Es decir, ¿podrá un etíope que de repente diga: bueno, ya me cansé de ser negro, ahora quiero ser blanco? ¿Podrá cambiar su piel? No puede. Luego dice: ¿podrá el leopardo quitar esas manchas de su piel? Tampoco puede. Y dice: todos ustedes están tan acostumbrados, ustedes saben hacer lo malo, el pecado, porque están habituados a ellos, ustedes no lo pueden abandonar así nada más. Ustedes necesitan que alguien los limpie. Todas estas partes de la Escritura, todo lo que acabamos de leer aquí, habla acerca de la condición del hombre caído. Dice que una mujer o un hombre que tiene estas características, son evidencias de que no le pertenecen al Señor, que no ha nacido de nuevo, por sí solo él no puede cambiar su corazón, por sí solo no puede abandonar el pecado. Esa persona necesita venir a Jesús, porque Dios hace un llamado al hombre impío, hace un llamado a aquellas personas que no aman al Señor. Yo espero que falte mucho para que tú partas de este mundo. Yo te lo he dicho bastante. Apenas estuve en otro velorio. ¿Cuándo fui al velorio, hermano? ¿Lo invité? El martes, ¿verdad? Mi hermano, este año ha sido de que yo estoy en velorios. Y de repente la gente piensa, después de que viene ese momento, ellos dicen: ahora sí voy a cambiar, me voy a portar mal, ya no quiero hacer lo mismo. Porque están mirando y de repente entra algo en su corazón y empiezan a reflexionar, y ellos saben, más si han escuchado la palabra, ellos dicen: porque si me muero así, sé que me espera un lugar llamado infierno. ¿Y sabes algo? El problema es que ese temor se pasa rápido. El problema es que ese momento es así y después se le olvida lo que habían pensado, porque dice la palabra: aunque amontones lejía o pongas mucho jabón y te laves, tu pecado o la mancha de tu pecado permanecerá. Y dice la palabra que el etíope no puede cambiar su piel, ni el leopardo puede cambiar su piel, pero Dios hace un llamado y se lo dice al hombre caído. Había personas que tienen esta naturaleza caída y le dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quién hace ese llamado? Dios. ¿A quién? A un pueblo rebelde, a personas que tenían estas características de hombres que, aunque tenían a Dios o decían que Jehová era su Dios, ellos lo aborrecían.
porque sus acciones eran completamente diferentes a lo que su boca decía. Ellos llevaban el animal para sacrificarlo por sus pecados, pero ellos no se arrepentían de su pecado. Ellos amaban el rito, amaban estar en el templo, llevaban el animalito más gordo, lo sacrificaban, pero cuando salían, ellos iban igual como habían llegado, porque no se habían arrepentido de su pecado. Ahora, cada vez que hay un servicio más los domingos, viene la gente a la congregación. Ellos vienen a la iglesia, le invocan su nombre, dicen, Él es mi Dios, dicen, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Ellos vienen, invocan, hacen el rito, el ritual, ya tienen su lugar apartado en la congregación, ya saben dónde se van a sentar, pero aún así, escuchan la palabra, escuchan lo que Dios les habla, pero ellos salen de la congregación, ¿y qué crees? Tienen el mismo problema de este pueblo, que se llevan el mismo pecado con el que llegaron. Y pueden confesar su pecado, pero no apartarse de su pecado. Son como el etíope que no puede mudar su piel. Son como el leopardo que no pueden quitar una sola mancha de su cuerpo. Y ellos hacen el rito. Y estoy hablando en términos generales, no estoy señalando a nadie en particular. Pero muchas de las personas vienen a la congregación, escuchan el mensaje, el consejo de la palabra. De repente algunos derraman alguna lágrima, pero no están dispuestos a apartarse del pecado. No están dispuestos a abandonar su estilo de vida. Y el Señor les hace la invitación, vengan a mí. Si tu pecado fuere como bien oscuro, bien rojo, como el carmesí, yo lo voy a hacer como la blanca lana, como la blanca nieve. Y no termina ahí. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ese es un regalo de Dios. Y es un regalo para aquellas personas que tienen estas características de un hombre o una mujer que tienen una naturaleza caída. Pregúntate, ¿qué tipo de frutos estás dando? ¿Estás dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿O eres como el abrojo y el espino? Porque eso tú lo sabes. Porque tú sabes qué estilo de vida llevas. ¿Te has equivocado? Yo estoy seguro que sí. ¿Has cometido pecado? Estoy seguro que sí. Pero yo no digo eso. Yo pregunto, ¿en tu vida cotidiana, día a día, tu estilo de vida es amar el pecado? ¿Tu estilo de vida es practicar el pecado, deleitarte en el pecado, no confesar tu pecado, no arrepentirte de tu pecado y no apartarte de él? Tienes las características de un hombre caído que aunque tú quieras, tú no puedes. ¿Por qué? Porque dice, no pueden y tampoco quieren. Huyen de la verdad, huyen de la palabra, no quieren escuchar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque dice que aman más las tinieblas que la luz. Porque no quieren ser reprendidos, no quieren que sus obras pecaminosas sean expuestas. Y es ahí donde tú debes escudriñar tu corazón. Si tú oyes de la palabra del Señor, si cometes pecado y te deleitas, y en tu corazón no hay un golpeteo, no hay un pleito, no hay una pelea contra ese pecado, tú entras en la naturaleza caída de aquellos que son aborrecedores de Dios, enemigos de Dios, que no pueden obedecer al Señor, que se deleitan en el pecado que Dios aborrece. Y si esas características están en tu vida, déjame decirte que Dios está haciendo un llamado a tu vida y te dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo soy el que borro todas tus rebeliones por amor a mí mismo, dice el Señor. Pero ¿sabes algo? La gente está escuchando el mensaje de Dios, mensaje tras mensaje tras mensaje, y hay personas que se están arrepintiendo, pero hay otras que están endureciendo su corazón, que aunque la voz de Dios se pasea en el huerto como lo hizo con Adán y Eva, esos hombres se esconden de la presencia del Señor y siguen diciendo, Cheli, ¿dónde estás tú? Señor, escuché tu voz y tuve miedo. Pero Dios ya la miró. Lucero, ¿dónde estás tú? Ya nos miró. Ricardo, ¿dónde estás tú? ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor, de verdad, hermanos, que nos dé el don del arrepentimiento. El arrepentimiento es un don que viene de parte del Señor, es un regalo del Señor, pero viene a través de estar escuchando el consejo de la palabra del Señor. Si tú eres una persona que antes te deleitabas en la palabra, que eras capaz de abandonar todo por escuchar la palabra, pero ahora has cambiado tu situación, ahora abandonas la palabra por hacer cualquier otra cosa menos escuchar la palabra,
tú entras en la iglesia de Apocalipsis. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Porque ahora hay siempre alguien más importante que yo. Y es un llamado que Dios está haciendo a cada uno de nosotros. Antes orábamos, antes leíamos, antes sentíamos su presencia, antes obedecíamos su palabra, antes nos congregábamos, antes dábamos lo que fuera, hermano, por estar un ratito en la casa del Señor escuchando su palabra. Pero algo pasó.